Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Muy buenas amigos y amigas. Estamos otra vez en la ratica de Skinner, el lado B de la psicología. Y esperamos que sea su podcast favorito de divulgación científica. Divulgación científica, eso es lo nuestro, Chamu. Espero que estés muy bien. Conmigo aquí el grandioso susurro y en controles el profesor universitario Federico Lang. Muy bien, don Chamu. ¿A qué venimos el día de hoy? Bueno, hoy venimos a hablar sobre un tema que es bastante interesante y tiene que ver con comportamiento humano. Chamu, es que la mente humana puede variar, ¿verdad? La mente es complicada. Hay momentos donde nos podemos comportar de una manera y se ha descubierto que hasta en ciertos lugares nos podemos comportar de otra manera. Podemos pasar de lo que comúnmente se llama normal a ciertas características extrañas en algunas situaciones. Claro, la mente humana es fascinante, es una cosa maravillosa, pero es frágil, ¿verdad? El por qué algunas personas dan ese camino de lo que llamamos normalidad a lo que no lo es tanto, todavía no lo entendemos, porque tiene que ver con muchos procesos, tiene que ver con cuestiones de vida, tiene que ver con traumas, tiene que ver con disparadores, ¿verdad? Que pueden ser olores, pueden ser situaciones particulares, pueden ser incluso lugares. Pero porque un lugar podría desencadenar un comportamiento, digamos, diferente. Bueno, eso es muy interesante, Fede, como siempre, haciendo preguntas. Es profesor universitario. Claro, me extraña. Bueno, tiene esto mucho que ver con la carga emocional y simbólica que le otorgamos a un lugar determinado y que por diferentes situaciones, sea por un evento de vida, digamos que o por un accidente, cada vez que pasamos por ese lugar, revivimos el accidente o por alguna situación específica, un evento muy bonito, como un matrimonio, por ejemplo, nos hace revivir ese día especial. Pero también hay lugares que tienen esta carga simbólica que otros le han creado, ¿verdad? Una carga que tiene que ver con cuestiones meramente de creación social, como que es un lugar donde han ocurrido eventos importantes, ¿verdad? Ujú. Pueden ser desde eventos religiosos o eventos como una guerra o puede ser como en Auschwitz, que mucha gente siente como dicen sentir una sensación Ujú. extraña en este tipo de lugares donde estuvieron los campos de concentración, pero es porque son elementos simbólicos que nosotros asociamos a esos lugares. Ese es el caso del tema de hoy, es el caso del síndrome de Jerusalén. Vamos a empezar con historia, Chamu, como hacemos siempre, porque somos no solo un podcast de divulgación científica, sino que somos contadores de historias también. A finales de la década de los 90, un grupo de españoles va a Jerusalén y vamos a tratar con un nombre ficticio a la persona. Isabela era parte de ese grupo. Era una muchacha de 23 años. Al llegar a Jerusalén, ella empezó a comportarse de una forma excéntrica cada vez que visitaba ciertos lugares donde ocurrieron eventos religiosos. Una de las cosas que empieza a manifestar Chamo es que está embarazada y que va a tener al Mesías. Claro, ella empezó a decirle a sus compañeros que estaba embarazada y que en su vientre cargaba al Mesías y cada vez que se aproximaba a algún lugar santo empezaba a bailar y empezaba a gritar y empezaba a orar y bueno, claro, esto llenó de mucho miedo a sus compañeros porque era una situación que ellos no se estaban esperando. Ella pasaba citando la Biblia a todos los lugares donde llegaba y gritaba así, a todo pulmón, que ella iba a tener al Mesías. Ajá. Mientras iba por las calles, ella hacía alabanzas y bueno, vos lo decís, o sea, citaba la Biblia, pero la citaba fuera de contexto, De contexto. y con citas que en la Biblia realmente no existían. Todos estaban asombrados, excepto el guía turístico. El guía turístico, como si fuera un día normal.
Totalmente. ¿verdad? La tomó y se fue y dijo, bueno, vamos a hacer una llamada y llamó al Centro de Salud Mental de Kafur Saúl, y ellos, que es un centro especializado allá en Israel, y envían a Eliezer Whittum Ujú. a valorar el caso de Isabela. Ok, el doctor Eliezer la medica para bajar su estado de euforia descontrolado. Al estar más calmada, sale a caminar con ella por el hotel y al preguntarle, ella dice que tiene 4 meses de embarazo, producto de un encuentro fortuito antes del viaje y que ese bebé es el Mesías. El doctor la lleva al hospital Chamu, la ingresa en el área de ginecología para que la revisen y después de los exámenes se demuestra que esto no es posible porque Isabela es virgen. Aparte de eso, se demuestra que ella realmente no estaba embarazada, ¿verdad? Ujú, Ahí era virgen. ujú. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? El doctor Eliezer manifiesta que Isabela sufrió de lo que comúnmente se denomina el síndrome de Jerusalén. Pero devolvámonos unos pequeños días, Ujú, ¿verdad? Cuando Isabela llega al lugar, empezó a generar estas ideas de que ella estaba embarazada desde que llegó. eh, Ella estaba embriagada por un estrés, ujú. ¿verdad? Porque ella tuvo un encuentro con una persona antes del viaje y eso le había generado mucho estrés, le había generado un malestar y le había generado una sensación de que no sabía cómo abordar la cuestión. Pero, Culpabilidad, tal vez, claro, sentimiento, tal vez desde su visión religiosa, pecado, ajá, culpabilidad, una carga, algo que no tuve que haber hecho, era lo que sentía. exacto. Y aparte de eso, como podemos notar, ella tenía una falta adecuada de educación sexual, Ujú, por lo que creyó que el encuentro que tuvo con esta persona realmente había sido un acto completo sexual, cuando ujú. realmente después se dio cuenta que simplemente tuvieron un encuentro de orden apasionado, Ok, sin ningún tipo de penetración. interesante. El estrés y la ansiedad sumaron a su embarazo psicológico. Aquí ya empezamos a usar otro término, ¿verdad? La sensación es entremezclada de pecado y éxtasis, como dije, una pobre educación sexual, una profunda creencia religiosa y estar en contacto físico en un lugar especial que, Ujú. que tiene un montón de historia religiosa donde andaban María y Jesús y sus apóstoles, hizo que generaron el marco psicológico para desencadenar lo que se conoce como el síndrome de Jerusalén. Ahora, una pregunta. Bueno, para empezar me parece una historia realmente, pues, no hasta exagerada, pero ¿no es esto así como un caso aislado? Digo, ¿por qué un síndrome tal cual? O sea, y me sorprende que el guía ya lo haya visto como algo normal. Bueno, Fede, vos tenés razón, digamos, el síndrome de Jerusalén como tal no está catalogado en ningún Manual. manual, ¿verdad? Ujú, No tiene una clasificación propiamente, pero a raíz de la cantidad de casos que ocurren en Tierra Santa y zonas cerca de Jerusalén, en 1930 se le dio el nombre por primera vez. Fue un psiquiatra, Heinz Heinemann, ¿verdad? Que es el ujú. padre de la psiquiatría En en Israel. Israel, Ujú, y el que trajo todos los grandes conceptos nuevos de psicología a esa zona, fue el que lo introdujo al ver la cantidad de personas que sufrían eso. Incluso históricamente hay un montón de libros previos a la psicología ujú. propiamente como ciencia que hablan de personas que al llegar a Tierra Santa, Jerusalén, zonas aledañas, tenían un cambio de comportamiento. Entonces este doctor, bueno, de forma cariñosa, podríamos decirle, Ujú. le puso el síndrome de Jerusalén. Hay que tener claro de que este síndrome, ¿verdad? Es un grupo de fenómenos mentales que involucran ideas de orden religioso en las personas que viven y que se desencadena totalmente en Jerusalén. No es
exclusivo de una religión. Ajá, eso hay que dejarlo claro. Eso es muy importante, ¿verdad? Si es de otra religión y está en el lugar, puede desarrollar otras características, tal vez no decir que es el Mesías, pero otras cosas, ¿verdad? Hay casos, por ejemplo, con personas musulmanas Y judías. y judías que Ujú. al llegar a Jerusalén y Tierra Santa han experimentado un éxtasis y que donde se identifican con figuras religiosas de sus propias religiones. Tiene algo muy característico, chamo, que es que cuando la persona se retira ya del lugar, si sos turista y te vas para tu país de origen, ya los síntomas desaparecen Sí, empiezan a desaparecer paulatinamente. paulatinamente, Ujú, algunos en menos de un mes, a las ujú. semanas, ya vuelven, entre comillas, a su normalidad. Y otros casi que inmediatamente en el momento que se montan en el avión inicia el vuelo, las personas cambian. Tenemos que recordar de que esto es un grupo de fenómenos Y iba a mentales. preguntar exactamente eso, y que escuché que lo mencionaron. ¿A qué se refieren con un grupo de fenómenos mentales? Bueno, los grupos de fenómenos mentales son cuando varios elementos de carácter mental ocurren al mismo tiempo. En este caso, se describen el delirio, ¿verdad? Ujú, Que es el pensamiento confuso y que la persona no comprende ujú. qué está pasando en su entorno. Es la psicosis, ¿verdad? Que usualmente las psicosis son unos tipos de alucinaciones y creaciones mentales elaboradas donde falta el contacto con la realidad. Ujú. Y la persona tiene debido a estas alucinaciones, tienen pensamientos desorganizados. Y está la euforia. La euforia es esta alegría incontrolable, desmesurada, donde la persona está bailando y tiene muchísimo optimismo, pero es un optimismo que es irreal, Ujú. ¿verdad? Que creo que es lo que más impacta a la población, esa euforia mezclada con esa psicosis. Bueno, en el caso de Isabela que mencionábamos, a todos le impresionaba que saliera a gritar, voy a tener al Mesías, ¿verdad? Ajá. Bueno, el síndrome de Jerusalén, como decíamos, no está No. clasificado en ningún manual, ¿verdad? O sea, no existe un tratamiento Ujú. propiamente porque al ser fenómenos mentales, se analizan y se ven acorde a esto. Entre 1980 y 1993, el Centro de Salud Mental en Jerusalén, Kaftar Shaul, Ujú. clasificó 1.200 personas con el síndrome de Jerusalén. 1.200 personas. Ajá. De esas, 470 requirieron hospitalización. Al año se ven 100 casos, Más o menos, sí. más o menos, y de esos 40 deben ser hospitalizados en el área de psiquiatría. Uno cada 3 días. Algo así, exacto. Acordate que Jerusalén es una ciudad donde tiene una alta afluencia de visitantes de diferentes partes del mundo. Ojo más datos, chamo. Entre 1986 y 1987, Wilson y el doctor Moshe Kalian examinaron a 89 turistas internados en el centro psiquiátrico de Jerusalén y trazaron este perfil. Ojo el perfil. Personas solteras, religiosos, de más de 30 años, que llega usualmente solo a Jerusalén y procedentes de Europa o Estados Unidos. 49 de ellos padecían de esquizofrenia. 14 tenían un cuadro patológico severo. 11 desorden psicótico. 7 con alteraciones personales. 2 con demencia y los 6 restantes ninguna categoría clara. El 13% fue hospitalizado tras intentar suicidarse. El 21% se creía el Mesías. Son números altísimos. Y pues sí, son números muy altos, pero en realidad no son tantos. Vamos a ver, el síndrome de Jerusalén es muy famoso en la cultura popular, Ujú. ¿verdad? Todo el mundo en algún momento lo ha oído. De hecho, ese fue un tema muy solicitado para el podcast que la gente nos pidió abordar. Y ha llegado a todo aspecto de la cultura popular, capítulos de Los Ujú, Simpson, por ujú, ejemplo, ujú. o incluso de series afamadas que lo han tocado de una u otra forma. ¿Pero hay en otro Pero lado o solo Jerusalén? O sea, no sé, hay síndrome de San José o síndrome de Nueva York o... bueno, hay países que tienen sus propios síndromes, por decirlo así. Francia, Roma,
son muy, muy característicos, pero un poquito más adelante pues, vamos a tocar rápidamente eso con respecto a eso, ¿verdad? Como te venía diciendo, o sea, los números realmente no son tan altos. En Jerusalén llega un promedio de 3,5 millones de personas al año a visitarlo, ¿verdad? Pero la proporción de turistas que llegan al lugar, hay un porcentaje que tiene situaciones mentales o problemas mentales que pueden desencadenar esto. De hecho, una de las características del síndrome de Jerusalén es que todas las personas que lo han padecido hasta el momento son personas que han tenido algún episodio mental en algún punto de su vida. Yo creo que eso es importante renombrarlo. Vean el listado, el perfil psicológico que se hacía. Mucha gente con esquizofrenia, mucha gente con situaciones personales, con ciertos trastornos, gente que viajaba sola, que se ha movido en el contexto religioso. A ver, son una serie de variables que desencadenan. No necesariamente una persona con una salud mental diferente, no significa que es que al ir a Jerusalén corre el peligro de desarrollar esto. No, tiene que cumplir, al parecer, con una serie de criterios. Estos criterios son muy particulares y para la cantidad de personas que llega a Jerusalén, estadísticamente hablando, es bajo. Es bajo, pero los casos usualmente llaman mucho la atención, ¿verdad? Porque hay veces son personas, en términos generales son muy tranquilos. Agarran las sábanas o las cortinas del cuarto y se las ponen, ¿verdad? Y salen a las calles a predicar y a hablar. Como preparándose para una procesión de Semana Santa y de un momento a otro yo veo a Chamo con una sábana en la cabeza y ¿qué le pasó a Chamo? Claro, y empiezan empiezan a predicar de que son el Mesías o que son algún personaje de la Biblia muy particular. En general, son muy calmados. Pero ya se han dado casos en los que pueden ser peligrosos. Hubo un caso de un australiano, ¿verdad? Dennis Michael Rohan, que en su situación, ¿verdad? Se metió a una mezquita y le incendió porque él decía de que Dios se lo pidió, ¿verdad? Generando todo un conflicto internacional al respecto y él lo que tenía era un síndrome de Jerusalén, pero esto generó todo un conflicto internacional. También han habido casos de personas que se han subido a edificios y se han lanzado, ¿verdad? Estando por allá. Algo que hay que tener claro, y lo repetimos una vez más, lo hemos dicho en otros programas, es que no todo lo que lleve la palabra síndrome significa que exista. ¿Verdad? Sí, de hecho el síndrome de Estocolmo, que ya lo vimos hace unos, ¿cómo se llama? Unos capítulos, ¿verdad? Fue un término que se viralizó por televisión, pero que realmente no existe en la base científica. Eso lo aprendí de ustedes, muchachos. Ok, bien, sí. es que qué bien esto de ser divulgadores científicos, ¿verdad? De hecho, sí creo yo, Chamo, que esto sí se diferencia un poquito más del síndrome de Estocolmo, porque hay gente que por lo menos está llevando una data, hay gente que se especializa y si hay más casos, tal vez, que presentes, no sé, siento que por lo menos este sí va por un buen camino que en algún momento pueda quedar como un diagnóstico ya en algún manual. Podría ser. Aún los números son como muy bajos, ¿verdad? Sin embargo, es como una situación muy propia de la zona, muy característica, eso sí, muy llamativa. Usualmente estos casos tienen cuando entran a prensa, tienen un corte un poco cómico, ¿verdad? Porque son, como dijimos, personas que agarran una sábana y se la ponen encima y empiezan a hacer eso. Pero de vez en cuando hay que ver y analizar de que la situación puede salirse de control y todos necesitan ser revisados. Fede preguntaba anteriormente si estos síndromes se pueden presentar en otro lugar. Claro. Claro. Tenemos lugares identificados. Creo que hay un síndrome de París. El síndrome de París es muy interesante, que es cuando una persona ha idealizado tanto a París en su vida que llega a la ciudad luz. Ciudad del amor. Se da cuenta que no es lo que él creía. Que es una ciudad más. Más bien es lo contrario. Ajá, que no, que es una ciudad más. Entonces pasan desilusionados y entran en depresión. Entonces
ese es un síndrome muy característico de esa zona. Sí, mira, qué interesante. Ese lo desconocía, sinceramente. Dije, seguramente es una euforia y vuelvo muy romántico, etcétera. Más No, bien es todo lo es todo lo contrario. contrario. La persona entra en una depresión Ajá. y se da cuenta que la ciudad no era lo que esperaba, que no era esa belleza que le pintan las películas, que no era ese lugar romántico y lleno de musiquita, de Ajá. acordeones, no, que es una ciudad más. Bueno, no sé si eso es un síndrome, es una decepción nada más, Es ¿verdad? una decepción Sí. que puede llegar a problemas porque hay personas que incluso han llegado a intentos de suicidio, pasando a esa línea, Ok. ¿verdad? Sí, y siempre nos quedará París y ya no le quedó nada en ese momento, ¿verdad? Hay otro síndrome, el de Stendhal. Ajá, el de Stendhal es que ocurre en ciudades como Roma, Ujú. donde las personas sienten un éxtasis, un placer supremo al ver arte. Ujú. Entonces, en las ciudades donde hay arte, no solo ocurre en Roma propiamente, sino Ujú. donde hay ciudades donde hay mucho arte en la calle y muchas cuestiones históricas Ujú. bellas, sienten este placer por verlo, sienten esta sensación de felicidad increíble. Incluso se han reportado casos de personas que han tenido orgasmos al ver obras de arte. Pero, chamo, eso no se justifica con una persona que simplemente es muy amante del arte y te emociona como alguien que va a ver a su artista favorito en un concierto, solo que es una pintura. Claro que puede ser, ¿verdad? La mente, como dijimos al principio, es Ujú. una cajita maravillosa llena de sorpresas y tal vez la persona tenía acumulada todas estas sensaciones que al verlas plasmadas en una obra de arte, simplemente estallan y tienen un orgasmo. Susurro, es que acordate que un síndrome no necesariamente corresponde, ¿verdad? A algo que esté en un ambiente diagnóstico. Bueno, es que Fede, no, usted le vamos a dar el título, ¿verdad? Ad honorem. Bueno, muy interesante, como decía Fede, siempre hay que poner cuidado a la información que nos llega. La palabra síndrome suena muy majestuosa, suena como muy médica, y bueno, lo tiene, pero no todos los síndromes son iguales, Exacto. ¿verdad? Y hay que poner cuidado de qué existe y qué no existe. Muchachos, nos despedimos el día de hoy. Bueno, les recordamos a nuestros escuchas y a las personas que nos ven que nos den like, compartir, que nos digan sus dudas, qué les parece de este síndrome, ¿verdad? Y si alguna vez han sentido alguna sensación hermosa al ver alguna obra de arte, cuéntenos, ¿verdad? Y si Sí, tienen algo que agregar, por favor, hágalo en los comentarios. sí, yo ya lo voy a pensar más antes de ir a un lugar porque no quiero inventar tampoco yo un síndrome por estar por ahí, ¿verdad? Gente, somos la Ratica de Skinner. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por su cariño, por su amor, porque este podcast está creciendo. Nos vemos en la próxima.